Esto es que ya es increíble. No se puede entender cómo, con todo lo que está cayendo, todavía hay quien pretende hacer como si aquí no estuviese pasando absolutamente nada. Y ojo, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas cambia radicalmente el rumbo de este caso. Lo que antes parecía ya suficientemente grave, se ha vuelto insostenible. Porque ahora no hablamos solo de informes médicos, ni de filtraciones desde el entorno judicial. Ahora se ha metido de lleno una figura clave del corazón mediático, Carlota Corredera, que ha decidido alzar la voz, mirar a cámara y darle un palo monumental a Anabel Pantoja en un mensaje que ha dejado sin respiración a medio plató. Textualmente ha dicho: Anabel, o te relajas o lo vas a pasar muy mal. No van a dejar de seguirte, ni a ti ni a David, y si tu madre por allí de paso tampoco. Un mensaje cargado de tensión, de doble filo, y que por primera vez plantea públicamente una crítica directa al comportamiento de Anabel mientras su imagen pública se tambalea y la presión mediática roza lo insoportable. Pero el punto más preocupante no es ese. Lo realmente demoledor es lo que viene a continuación. Carlota, sin pestañear, le lanza esta frase: si tú lo pasas mal, el bebé estará tenso. Consejo desde el cariño, relájate. Una frase que suena a advertencia emocional, a señal de alarma, a petición desesperada de que alguien empiece a mirar más allá del plató y los seguidores, y se centre en lo que verdaderamente importa, la menor. La niña. Alma. Porque sí, el gran problema de todo esto es que, mientras el escándalo se multiplica por días, parece que nadie piensa en la niña. Ni Anabel, que se ha dejado ver disfrutando de la Semana Santa con total normalidad, ni David, que sigue en silencio, ni los colaboradores de la tele que ahora han decidido mirar para otro lado. Y la pregunta es inevitable. ¿A alguien le importa realmente la niña? Porque mientras vemos procesiones, fotos con sonrisas, vídeos en redes y vestidos monísimos, lo que no vemos es una pizca de conciencia pública sobre el drama judicial que tienen encima. Da la impresión de que la pequeña Alma ha pasado a ser un obstáculo incómodo, un estorbo mediático para dos adultos empeñados en mantener su imagen, su marca personal y su guerra contra todo. Pero lo más fuerte aún estaba por llegar. En las últimas horas se ha sabido que el abogado que presentó la denuncia contra Anabel y David ha ampliado su escrito. Y lo que ha dicho es gravísimo. Habla de conductas de explotación infantil cometidas por los propios padres, a través de redes sociales, con la intención de obtener lucro directo o indirecto usando la imagen de la menor. Y aunque de momento no existe una tipificación penal clara, el documento presentado ya obra en poder de las autoridades competentes. Es decir, que el foco se amplía todavía más. Ya no solo hablamos de lesiones físicas, de negligencias médicas o de entornos familiares conflictivos. Ahora también entramos en un terreno pantanoso, el de la exposición infantil en redes, el de la utilización de una menor para obtener visibilidad, influencia o dinero. Y aquí ya no estamos hablando de la jueza. Aquí entran asociaciones de defensa de la infancia, y cuando eso ocurre, el caso trasciende la esfera privada. Y en mitad de todo esto, Anabel riéndose en Instagram. Anabel subiendo historias, celebrando la primavera, luciendo estilismos, mientras la sombra de un posible juicio cada vez es más espesa. ¿De verdad alguien cree que esto es normal? ¿De verdad no hay nadie en su entorno que le diga que la situación no está para stories ni para escapadas a ferias? Y si a eso le sumamos que Carlota Corredera, que la conoce, que ha trabajado con ella y que siempre la ha defendido, le haya dicho públicamente que cambie de actitud, algo muy gordo tiene que estar ocurriendo entre bambalinas. Porque cuando hasta los tuyos te corrigen en directo, cuando hasta tus defensores empiezan a apartarse, es que la cuerda está demasiado tensa. Y si se rompe, no se va a romper solo en redes. Se va a romper en los juzgados. Y lo más grave es que todo apunta a que Anabel sigue sin verlo. O peor aún, que no le importa. Y eso, en una situación tan sensible como esta, no es una postura inocente. Es una irresponsabilidad. Lo que está pasando con Anabel Pantoja no tiene precedentes. Es la tormenta perfecta, una investigación judicial abierta, informes médicos contradictorios, una jueza desplazándose en persona, una familia fracturada y ahora, acusaciones por presunta explotación infantil en redes. Y ante todo eso, ¿qué hace ella? Pues se va de Semana Santa, sube vídeos bailando, y presume de felicidad como si no tuviera encima el escándalo más turbio del corazón español en años. Y no lo decimos nosotros, lo dice una parte cada vez más amplia de su entorno. Porque lo de Carlota Corredera ha sido solo la punta del iceberg. En los pasillos de Mediaset, el nombre de Anabel Pantoja ya no provoca admiración ni simpatía. Provoca silencios, miradas torcidas y susurros. Nadie quiere pronunciarse en público, pero por detrás se están afilando los cuchillos. Hay quien dice, incluso, que algunos colaboradores han pedido a producción que no les pregunten por ella, que no quieren mojarse, que la situación es demasiado delicada. Y es que cuando ya hay un abogado metido, una jueza implicada y un menor en el centro de todo, cualquier palabra puede ser usada en tu contra. Y eso, en televisión, es letal. Pero lo más impactante, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, ha sido ese documento judicial presentado por el abogado defensor de la infancia.
Un texto durísimo, que no solo pone el foco en la supuesta instrumentalización de la hija de Annabel y David, sino que cuestiona abiertamente su comportamiento en redes, insinuando que hay un interés económico detrás del uso que hacen de la imagen de la menor. Y ojo, que aquí nadie afirma nada de forma categórica. Todos son supuestos, todo se hace según el documento presentado, todo en tono especulativo. Pero el daño ya está hecho. Porque cuando tú estás siendo investigada por presunto maltrato infantil, y al mismo tiempo te acusan de mostrar a tu hija para ganar dinero en redes, la imagen pública se te desmorona. Y la audiencia no perdona. Pero hay más. Porque lo que a la gente más le revuelve, lo que genera indignación real, es la actitud despreocupada de Annabel. Como si estuviera viviendo en otra realidad paralela, como si lo que le está pasando le ocurriera a otra persona. Y aquí entra en juego algo muy serio, el hartazgo generalizado. Porque ya no hablamos de fans o detractores. Hablamos de una opinión pública que empieza a saturarse. Que no entiende cómo se puede mantener esa pose de felicidad forzada, mientras en paralelo hay informes médicos que describen lesiones físicas en su hija, y una jueza que ha dicho esto no se archiva hasta que lo investigue a fondo. Y en medio de todo este tsunami, David sigue desaparecido. Ni una palabra, ni una defensa pública, ni una explicación. Solo silencio. Pero es que ese silencio, lejos de tranquilizar, alimenta aún más las sospechas. ¿Dónde está David? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no defiende su postura en televisión si está convencido de que no ha hecho nada? ¿O es que ya le han recomendado callar para no empeorar más las cosas? Porque lo cierto es que desde que se filtró que fue él quien presentó el informe de Córdoba, el que contradice los informes médicos oficiales, todo ha ido cuesta abajo. Y lo más inquietante es que hay fuentes que aseguran que ese informe no fue una idea compartida con Annabel. Que fue él quien lo movió, quien lo buscó, y quien decidió meterlo en el procedimiento sin valorar las consecuencias. Y esas consecuencias las estamos viendo ahora, una investigación abierta, la jueza más encima que nunca, y la opinión pública dividida. Pero lo que termina de romperlo todo, lo que hace que este caso ya no tenga marcha atrás, es la fractura familiar. Porque Merchi, la madre de Annabel, ya no puede más. No soporta a David. No lo dice en público, pero se lo ha dicho a su entorno. Cree que ha arrastrado a su hija a una situación límite. Que no ha sabido manejar la presión. Que está jugando con fuego y que va a quemarlos a todos. Y mientras tanto, Annabel, en vez de recapacitar, se radicaliza aún más. Apuesta por David. Lo defiende. Le apoya. Incluso a costa de su madre. Y eso, para muchos, es la traición definitiva. Porque si algo ha sido siempre intocable en la vida de Annabel, ha sido Merchi. Su refugio. Su salvavidas. Su todo. Y ahora, en este momento tan delicado, la ha apartado por completo. Y mientras tanto, la niña. La menor. La pequeña Alma. En el centro de todo. Sin voz. Sin defensa. Con su imagen expuesta. Con informes médicos que no cuadran. Con una familia dividida. Y con un país entero mirando. Y lo más fuerte es que todo esto no parece importarles. Ni a Annabel, ni a David, ni a los que todavía les defienden. Como si no entendieran la gravedad. Como si pensaran que esto va a pasar, que se va a olvidar, que con un par de entrevistas se arregla todo. Pero no. Esto no se arregla con entrevistas. Esto no se arregla con stories. Esto no se arregla con ropa mona de bebé. Porque esto ya no es un salseo. Esto es una investigación judicial seria. Y si la jueza decide abrir juicio, si los informes oficiales ganan peso, si se demuestra una mínima responsabilidad, la imagen de Annabel puede quedar destruida para siempre. Y aquí es donde se viene lo más duro, porque según se ha filtrado, la jueza ha decidido retrasar cualquier archivo o cierre hasta tener una conclusión definitiva sobre qué informe se ajusta más a la realidad. Es decir, hasta saber si la menor presenta secuelas compatibles con el síndrome del zarandeo o no. Y eso, amigas y amigos, puede llevar meses. Incluso más. Porque si al final se demuestra que alguien tuvo responsabilidad directa, esto ya no sería solo un caso de archivo, sino de juicio. Y ahí ya entraríamos en otro terreno mucho más delicado, mucho más público y mucho más destructivo. Lo más surrealista de todo es que la tensión ya no solo está entre Annabel y los medios, ni entre David y la opinión pública. No. Ahora se ha instalado dentro de su propia familia. Porque lo que antes era un frente unido, ahora empieza a resquebrajarse. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. Porque una cosa es enfrentarte a la prensa, y otra muy distinta es tener una guerra interna que amenaza con dinamitarlo todo desde dentro. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que la propia Annabel está siendo señalada por algunos como cómplice pasiva. Porque aunque el informe lo haya promovido David, ella lo ha avalado. Ella lo ha firmado. Ella lo ha defendido. Y eso, para algunos, es imperdonable. Pero si pensabas que la cosa no podía empeorar, agárrate. Porque lo que se ha destapado ahora es un auténtico terremoto emocional y mediático.
Resulta que, según fuentes cercanas a la investigación, la jueza ya no solo está examinando los informes médicos y cruzando declaraciones. No. Ahora ha pedido una revisión completa del entorno familiar. Y atención, porque esto incluye algo que nadie se esperaba, el análisis psicológico de los progenitores. Es decir, de Anabel Pantoja y de David Rodríguez. Sí, has oído bien. Porque para la jueza, ya no basta con los papeles, las radiografías y los informes clínicos. Ella quiere saber cómo es el ambiente en casa, cómo es la relación entre ellos, cómo se tratan entre sí y cómo podrían estar influyendo en el bienestar de la menor. Y esto, aunque parezca una medida de rutina judicial, en realidad es una auténtica bomba. Porque se está empezando a investigar si hay un entorno tóxico alrededor de la pequeña Alma. Y ahí es donde todo se complica aún más. Porque el informe de Córdoba que presentaron ellos, ese que niega rotundamente cualquier responsabilidad de los padres, no ha gustado nada ni a la Fiscalía ni a parte del equipo médico del Hospital Materno-Infantil. Lo consideran sesgado, interesado y, en palabras de uno de los expertos, una cortina de humo para tapar lo que está muy claro. Fuerte, ¿verdad? Pues espérate, porque hay más. Ese mismo informe ha sido utilizado por la defensa de David y Anabel para intentar frenar las medidas judiciales, pero lo que ha provocado es justo lo contrario. La jueza ha abierto aún más el foco de la investigación. Y ahora no solo se estudian los hechos médicos, sino también el comportamiento de ambos padres, sus reacciones, su estabilidad emocional y, sobre todo, sus motivaciones reales. ¿Y sabes cuál ha sido el punto que ha hecho estallar todo por los aires? El viaje a Canarias. Ese viaje que en principio parecía una simple cita médica para seguimiento de Alma. Pues bien, ahora se sabe que fue mucho más que eso. La jueza quiso hablar en persona con los médicos. No con abogados, ni con portavoces, ni con partes interesadas. Quiso ponerse cara a cara con los profesionales que atendieron a la niña. Quiso que le explicaran, sin filtros ni intermediarios, por qué diagnosticaron lo que diagnosticaron. Y lo que le dijeron ha sido demoledor. Porque hay partes del informe médico que apuntan a un daño físico difícilmente atribuible a un accidente fortuito. Y eso, aunque no implique una intención directa, sí puede abrir la puerta a una negligencia grave. ¿Y a quién le caerían las consecuencias? Exacto, a los padres. Y aquí entra la otra gran bomba informativa. Antonio Rossi lo dejó caer en directo, y aunque intentó matizar, la bomba ya estaba lanzada. El entorno de Anabel ha puesto la lupa sobre David. Y no solo eso, lo responsabilizan directamente de haber provocado que el caso siga abierto. Y es que al intentar limpiar su imagen, ha acabado enturbiando más el asunto. Como si en vez de apagar el fuego, hubiera echado gasolina. Y claro, el resultado no podía ser otro. El núcleo familiar empieza a fracturarse. Porque Merchi, la madre de Anabel, está que trina. Según varias voces del entorno, ya no quiere saber nada de David. Lo tolera, lo aguanta por su nieta, pero no lo puede ni ver. Cree que ha arrastrado a su hija a una situación límite y que no mide las consecuencias de sus actos. Pero lo más surrealista de todo es que Anabel, en vez de frenar, se ha radicalizado. Ya no solo lo apoya, lo defiende a capa y espada. Incluso a costa de su relación con su propia madre. Sí, la misma madre que ha estado siempre a su lado, que la ha apoyado en los peores momentos, ahora queda en segundo plano. Anabel prefiere jugársela por David. Y esto, para muchos, no es una decisión, es un suicidio familiar. Y mientras tanto, ¿qué pasa con David? Pues se mantiene firme. Él asegura que no ha hecho nada, que lo único que ha intentado es demostrar su inocencia, que ha sido malinterpretado. Pero claro, la justicia no se basa en intenciones, se basa en hechos. Y los hechos, por ahora, están demasiado difusos como para archivar nada. La jueza no quiere cometer errores. Y si tiene que pasar meses cruzando pruebas, lo hará. Porque lo que está en juego no es una carrera mediática ni una reputación televisiva. Es el bienestar de una menor. Y eso, para el sistema judicial, va por delante de cualquier fama, contrato o apadrinamiento público. Y ojo, porque los colaboradores de televisión ya están comenzando a posicionarse. Algunos como Rossi están dejando claro que esto puede acabar en juicio. Otros, más cercanos a Anabel, intentan matizar, quitar hierro. Pero lo cierto es que el caso ha roto esa imagen de familia unida, esa pareja que presumía de amor a prueba de todo. Ahora los focos apuntan, las redes estallan, y la calle juzga. Porque hay algo que nunca falla, el olfato popular. Y en este caso, el run run es claro, algo huele raro. ¿Y Telecinco? Silencio. Pero ojo, porque cuando en esa cadena se guarda silencio, es que algo grande se está cociendo. Nadie quiere pillarse los dedos. Nadie quiere mojarse antes de tiempo. Pero los rumores internos apuntan a que hay directivos que están preocupados por la exposición del caso y por las posibles implicaciones legales. Porque si esto acaba en juicio y hay cobertura mediática, muchas manos van a salir señaladas. Y en medio de todo este tsunami, la pequeña Alma, inocente, ajena a todo,
convertida sin querer en el epicentro de una guerra legal, familiar y mediática. Porque aquí todos dicen actuar por su bien, pero lo cierto es que hay demasiados egos, demasiadas estrategias y demasiadas versiones interesadas. Y mientras, una niña pequeña está en el centro de todo, sin voz, sin defensa, sin comprender nada. Este caso ya no es solo una investigación. Es una fractura emocional en directo. Un drama familiar retransmitido por televisión. Y, sobre todo, una batalla donde cada movimiento tiene consecuencias. Porque aquí ya no se trata de quien tiene razón, sino de quien paga el precio. Y ahora que la jueza se ha puesto las pilas de verdad, que ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido investigar con todo, hay un detalle que está poniendo muy nerviosos a todos en el entorno de Annabel. El archivo del caso ya no está sobre la mesa. Es más, según fuentes judiciales, la magistrada ni se plantea cerrarlo por ahora. Y todo por culpa, según la familia, del movimiento de David. Porque el informe que él presentó desde Córdoba, ese con el que pretendía limpiar su nombre y el de Annabel, ha terminado por abrir más interrogantes que respuestas. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasa si la jueza determina que los informes originales del hospital y del forense tienen más peso? ¿Qué pasa si concluye que hubo una negligencia, aunque no haya intención? Pues pasa lo que nadie quiere imaginar: se puede abrir juicio oral. Y entonces, lo que ahora es un escándalo mediático pasaría a convertirse en un proceso judicial con todas las letras, con consecuencias penales, y lo que es peor, con el futuro de una menor en juego. Pero espera, que la cosa va más allá. Porque mientras la jueza sigue en su cruzada por esclarecer los hechos, los cuchillos vuelan por detrás. Y no hablo solo de familiares o conocidos. Hablo de la televisión, esa máquina de fabricar héroes y villanos a la velocidad de un zapping. En Telecinco ya no saben cómo gestionar este asunto. Por un lado, Annabel Pantoja sigue teniendo tirón, es un rostro reconocible, querida por parte del público. Pero por otro, la dirección está empezando a temer por la imagen de la cadena. Porque si la cosa termina en juicio, y se demuestra que hubo ocultación, manipulación o simplemente un intento de tapar lo evidente, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y lo peor, en los pasillos ya se oyen rumores de veto. Sí, veto. Que si Annabel está en la cuerda floja, que si no renovarán contratos, que si el tema se ha vuelto demasiado sucio como para seguir explotándolo los platós sin consecuencias legales. Y mientras tanto, Mediaset hace lo que mejor sabe hacer cuando algo huele mal: mirar hacia otro lado. Pero claro, eso no es tan fácil cuando los colaboradores se empiezan a revolver. Porque muchos ya están soltando perlitas en directo. Que si yo esto no lo contaría sin pruebas, que si se están metiendo en un jardín del que no se puede salir sin arañazos, que si aquí hay más de lo que se está diciendo. Y cuando se empieza a hablar así en directo, es porque los cuchillos están afilándose detrás de cámaras. Y hay más. Porque en medio de este escándalo judicial, la familia de Annabel se divide. La madre de Annabel no soporta a David, pero no lo puede decir abiertamente para no perjudicar a su hija. Y Annabel, en lugar de proteger a su madre, ha elegido ponerse del lado de David, hasta el final. Lo cual, según muchas voces del entorno, es un error que puede costarle muy caro. Porque si esto va a juicio, si hay una condena, aunque sea por negligencia sin dolo, la imagen pública de Annabel puede quedar destrozada. Y no solo eso, las consecuencias legales pueden afectar también a su custodia, a sus contratos televisivos y a su reputación para siempre. Y atención a esto que ha salido ahora y está empezando a circular como la pólvora: un miembro cercano al equipo médico estaría dispuesto a declarar públicamente si la cosa se tuerce. Sí, lo has oído bien. Alguien del Hospital Materno Infantil de Canarias estaría dispuesto a salir y contar lo que vio, lo que se dijo entre bastidores, y cómo se interpretaron los resultados médicos desde el primer momento. Y si eso ocurre, lo que hoy es un escándalo mediático se convertirá en un drama nacional en horario de máxima audiencia. Por no hablar del papel de la jueza. Porque esta magistrada no está para tonterías. Lo ha demostrado moviéndose, desplazándose, haciendo preguntas, entrevistándose con los médicos en persona. Y todo eso para proteger a la menor. Porque aquí, por mucho que haya cámaras, platós y portadas, la jueza solo mira por una cosa: el bienestar de Alma. Y si cree que ese bienestar está comprometido, no le va a temblar el pulso en tomar decisiones drásticas. Como abrir juicio, retirar la custodia temporal o imponer medidas cautelares mucho más estrictas. Y mientras tanto, ¿dónde están las voces mediáticas que antes defendían a Annabel con uñas y dientes? Calladas. O como mucho, cambiando de discurso, bajando el tono, hablando de presunción de inocencia, prudencia, esperar a la justicia. Es decir, alejándose del barco antes de que se hunda. Porque cuando hay riesgo de que salgan cosas feas, nadie quiere estar en la foto. Y eso es lo que más duele. Que cuando todo iba bien, todos se querían subir al carro de Annabel, la superviviente, la estrella del clan Pantoja, la que lo dio todo por amor. Pero ahora, cuando hay una sombra sobre la crianza de su hija, cuando hay informes que hablan de daños físicos que no cuadran con accidentes, todo el mundo desaparece. Y el más señalado, claro, es David.
Porque aunque Annabel lo defienda, el entorno lo señala sin tapujos. Que si manipulador, que si impulsivo, que si egoísta. Que ha puesto en riesgo a su pareja, a su hija y a toda la familia por querer demostrar su inocencia a toda costa. Y lo peor, que ha tensado tanto la cuerda que ahora ya nadie sabe cómo aflojarla sin que se rompa. Y mientras tanto, en los foros, en los programas, en las redes, la gente toma partido. Unos creen a Annabel, otros la critican sin piedad. Algunos defienden a David como un padre desesperado. Otros lo acusan de jugar con fuego. Pero lo que es evidente es que ya no hay marcha atrás. El caso está en manos de la jueza, el foco mediático está encendido, y la opinión pública está más dividida que nunca. ¿Y qué viene ahora? ¿Más informes? ¿Citación judicial? ¿Una rueda de prensa? ¿Una entrevista exclusiva llorando en un plató? Todo puede pasar. Porque esta historia ya no es solo un conflicto familiar. Es un duelo legal, mediático y emocional que va a marcar un antes y un después en la vida de Annabel Pantoja, y en la forma en la que el público ve a sus ídolos. Y lo peor es que la que menos culpa tiene de todo esto, es una niña. Una menor que ha sido arrastrada a una guerra de adultos que, por mucho que se maquille, huele a traición, a silencio y a miedo. Y ahora que ya lo sabemos todo, o al menos lo más grave, la pregunta que realmente importa es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su imagen, aunque sea a costa del silencio? Porque lo que se ha filtrado no es cualquier cosa. No estamos hablando de un simple malentendido, ni de un rifirrafe de plató. Aquí no se juega un contrato con Telecinco, ni un par de bolos en festivales del verano. Aquí lo que está en juego es la verdad sobre una menor que podría haber sufrido daños mientras estaba bajo la custodia de sus propios padres. Y eso, señores, no se tapa con una exclusiva en una revista ni con lágrimas en un programa de corazón. Eso se resuelve en los tribunales. Con pruebas. Con informes. Con testimonios. Y lo más fuerte es que todo esto, este escándalo monumental, este caso que ya ha dividido a la audiencia y al país, no habría explotado de esta forma si no fuera por un solo detalle. La familia de Annabel Pantoja ya no se fía de David Rodríguez. Y no es que no se fíen de lo que ha dicho. Es que le responsabilizan directamente de que el caso siga abierto. De que la jueza no archive. De que la niña siga bajo sospecha de haber sido víctima de algo que nadie quiere nombrar con claridad, pero que flota como una nube negra en cada plató. Porque, claro, en esta guerra mediática no solo se juega el yo no fui, sino también el yo lo advertí. Y en eso, el entorno de Annabel lo tiene claro. David ha forzado demasiado la máquina. Ha presentado un informe que choca de frente con los dos que ya había sobre la mesa. Ha descolocado a la jueza. Ha hecho que el proceso se retrase. Y ha puesto a todos los focos sobre él. Pero también sobre Annabel. Y eso, para la familia, es imperdonable. Porque si algo tienen claro los Pantoja, y especialmente la madre de Annabel, es que cuando hay problemas, lo primero que se protege es el apellido. La imagen. El linaje mediático. Y si alguien pone eso en peligro, se le corta la cabeza. Aunque duerma contigo. Y en este momento, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha filtrado, con la jueza desplazándose personalmente para contrastar datos, con dos informes que dicen A y uno que dice B, con la opinión pública partida en dos, la pregunta que más miedo da hacerse es la más simple. ¿Y si al final se demuestra que alguien sí fue responsable? ¿Y si se prueba que sí hubo negligencia? O peor, que sí hubo maltrato aunque no fuera intencionado? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a asumir las consecuencias? ¿David, que presentó el informe para defenderse? ¿Annabel, que le defendió a capa y espada, incluso enfrentándose a su propia madre? ¿O los dos, por no haber dado un paso atrás a tiempo? Porque, y esto es importante, en ningún momento se ha negado que Alma haya sufrido lesiones. Lo que se discute es el origen, la causa, la intencionalidad. Y eso, aunque se quiera maquillar, es gravísimo. Pero la estrategia parece clara, convertir todo esto en un espectáculo mediático donde nadie sepa lo que es verdad y lo que es manipulación. Que si una parte dice una cosa, que si la otra dice lo contrario. Que si informes, que si pruebas, que si contradicciones. Mientras tanto, el tiempo pasa, los programas cambian de tema, y la gente olvida. O eso creen. Porque el problema aquí es que la jueza no está jugando a la televisión. Ella no busca audiencia. Ni trending topic. Ni aplausos del público. Ella solo quiere saber quién ha hecho qué y por qué. Y eso, guste o no, no se va a detener hasta que haya una respuesta clara. Y cuando llegue ese día, porque llegará, muchos se van a arrepentir de no haber hablado antes. De no haber dicho lo que sabían. De no haber apoyado a quien lo necesitaba. Porque cuando caigan las máscaras y empiecen las citaciones judiciales, ya no habrá platós donde esconderse. Ni comunicados que valgan. Ni lágrimas que sirvan. Y entonces, el público también se va a dividir en dos. Los que digan ya lo sabía y los que griten me han engañado. Porque eso es lo que tiene el salseo cuando se mezcla con la justicia, que deja huellas. Y esas no se borran con un «me equivoqué».
Y cuidado, porque aquí hay muchos intereses en juego. No solo se habla de padres, de hijos y de informes médicos. También se habla de contratos, de colaboraciones, de exclusivas pendientes, de entrevistas pagadas, de la industria del corazón funcionando a pleno rendimiento a costa del sufrimiento de una niña. Una niña que, con apenas unos meses, ya ha sido protagonista involuntaria de uno de los escándalos más turbios del año. Y mientras tanto, ¿qué hace Annabel? ¿Sigue protegiendo a David, aunque su familia le dé la espalda? ¿Sigue confiando en que esto se archive? ¿O empieza a darse cuenta de que el precio a pagar puede ser demasiado alto? Porque lo que está en juego ya no es solo su relación sentimental, sino la posibilidad real de que se cuestione su capacidad para cuidar de su hija. Y eso, para alguien que vive de la imagen pública, puede ser devastador. Y lo más trágico de todo esto, es que el daño ya está hecho. Da igual si hay juicio o no. Da igual si se archiva. Da igual si la jueza concluye que no hay delito. Porque lo que ha salido a la luz ya ha dejado una mancha que no se va a borrar fácilmente. Una sombra que va a acompañarles durante años. Y que el público, por mucho que se intente, no va a olvidar. Porque aquí no se habla solo de chismes o cotilleos. Aquí se está hablando de informes médicos, de lesiones, de contradicciones, de responsabilidad, y de cómo una pareja, aparentemente feliz, ha terminado siendo el centro de una de las investigaciones más incómodas que hemos visto en la televisión en mucho tiempo. Y si algo queda claro es esto, cuando la verdad se tapa con mentiras, acaba saliendo con el doble de fuerza. Y aquí, más tarde o más temprano, la verdad va a explotar. Y tú, que estás viendo este vídeo, te pregunto directamente, ¿de verdad te crees que esto se va a quedar así? ¿De verdad piensas que no hay consecuencias? Porque si algo sabemos todos es que cuando las cámaras se apagan, lo que queda es la justicia. Y la justicia no se graba, se cumple. Y ahora, después de todo lo que te hemos contado, después de repasar cada informe, cada filtración, cada contradicción, cada grieta familiar, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta empieza a pesar como una losa. ¿Dónde está el límite entre proteger tu imagen y proteger a tu hija? Porque esto ya no va de Annabel, ni de David, ni siquiera de la familia Pantoja. Esto va de una menor que no pidió estar ahí. De una niña que, sin tener culpa de nada, se ha convertido en moneda de cambio, en tema de debate, en objeto de defensa televisiva y en argumento de exclusiva. Y eso, duela a quien duela, no es justo. No se puede pedir respeto, mientras se suben vídeos a redes luciendo carritos, vestiditos y sonrisas falsas, cuando hay una jueza que está investigando presunto maltrato. No se puede exigir privacidad, y a la vez monetizar cada momento de maternidad en Instagram. No se puede hablar de sufrimiento, y luego pasearte por la Semana Santa como si no tuvieras el mayor escándalo judicial encima. Porque hay algo que todos tenemos claro. Cuando duele de verdad, se nota. Cuando estás roto por dentro, no necesitas filtros ni selfies ni excusas. Te apartas, te recoges, te proteges. Y sobre todo, proteges a los tuyos. Y en este caso, esa protección no se está viendo por ningún lado. Ni en la actitud de David, que sigue en silencio absoluto, ni en la de Annabel, que sigue con la cabeza en las redes, mientras su familia se derrumba por dentro. Ni siquiera en quienes les rodean, que en lugar de parar esta locura, la alimentan con más platós, más opiniones y más negocio. Y lo más doloroso es que, mientras tanto, la niña sigue en el centro del huracán. Porque a nadie parece importarle de verdad cómo está Alma. ¿Qué siente? ¿Cómo vive todo esto? ¿Qué consecuencias tendrá crecer en medio de este caos? ¿De verdad alguien cree que esto se olvida? ¿De verdad creen que esto no deja huella? Porque el día que esta niña crezca, que pueda buscar su nombre en internet, que lea lo que se dijo, que vea los vídeos, que escuche los rumores, ¿alguien va a estar ahí para explicárselo? ¿Alguien se va a hacer responsable? Porque eso es lo más triste de todo. Que cuando se apagan las cámaras, cuando los focos se van, cuando la audiencia se aburre, la única que se queda con las secuelas es ella. Así que hoy no hablamos solo de un caso judicial. Hablamos de un espejo brutal de esta sociedad. Una sociedad donde el ego, la imagen y los seguidores pesan más que el bienestar de un niño. Una sociedad donde todo se puede negociar, vender o maquillar. Menos la verdad. Y esa verdad está a punto de explotar. Porque la jueza ya no acepta maquillajes. La justicia no tiene filtros. Y cuando llegue el momento de decidir, será el momento de mirar a la cara a esa niña. Y explicar por qué nadie la protegió como se merecía. Por eso, ahora más que nunca, te pido que nos dejes tu opinión en los comentarios. Que levantes la voz. Porque esto no va solo de ellos. Va de todos. Y aquí, en este canal, vamos a seguir informando. Nos quieran silenciar o no. Nos quieran vetar o no. Porque alguien tiene que decir lo que otros callan. Gracias por estar ahí. Y ahora sí, te pregunto de corazón.
¿Tú crees que esto va a acabar bien? ¿O ya es demasiado tarde?